7 años por una sentencia y aunque esta llegó, la familia de la joven desaparecida Juliana Campoverde sigue en la lucha por encontrar la verdad y saber qué pasó con Juliana. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana. Elizabeth, gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Elizabeth, el pastor evangélico Jonathan Carrillo, quien confesó haber secuestrado a Juliana, ya fue sentenciado a 25 años de prisión. Sin embargo, usted insiste en seguir buscando a su hija. Sí, la verdad es porque el 17 de julio del 2019, justamente 7 años después, 7 años, 10 días después, fue sentenciado por secuestro extorsivo con fines de muerte. La búsqueda no cesará mientras el Estado no me entregue a Juliana, no me dé respuestas. ¿Qué mismo pasó con Juliana? El pastor evangélico se acogió una vez más ante el tribunal, una vez al derecho al silencio, y eso a nosotros como familiares nos preocupa mucho. ¿A quién más se está encubriendo? ¿Qué es? ¿Por qué no nos dice la verdad? Y esas son las preguntas que nos hacemos todos los días, y vivo con esa incertidumbre de no saber dónde está mi hija desde el mismo día que la desaparecieron, desde aquel día 7 de julio. Para mí totalmente la vida ha cambiado, ha dado un 90% de giro, porque realmente no saber dónde está mi hija, qué le hicieron a mi hija, no se puede vivir en paz. Lo decíamos antes de empezar esta entrevista, ¿no? Creo que un dolor como esos te destroza el alma. Debe ser el dolor más fuerte que puede sentir una madre, la desaparición de su hija. Así es, me carcome el alma al no tenerla, luchar cada día y no tener una respuesta a sabiendas, y también una impotencia porque desde el inicio que yo di a los fiscales, sobre todo a la fiscal Ligia Villacrés, que quién puede ser el sospechoso de mi hija, y después de usted lo dijo desde el inicio, lo recuerdo, desde el primer día que desapareció su hija, usted ya tenía el sospechoso que resultó ser quien afirmó haber secuestrado a su hija. Así es, exactamente. Nosotros mismos fuimos los que investigamos, imprimimos, después de haber recuperado la contraseña, nosotros mismos imprimimos las conversaciones tanto de Juan Solano como de Jonathan Carrillo, y más o menos vimos que las dos conversaciones tenían la misma relación, y todo eso entregamos, pero ni aún así nos dieron una respuesta, no nos dieron oídos. Y yo más pienso que esto de la lucha que hemos hecho, por la lucha que se ha dado esta sentencia, y lamentablemente, y los resultados que me dejan por la inoperancia, la ineficacia de la investigación, me toca seguir luchando, me toca seguir viviendo con la misma incertidumbre prácticamente. Una ineficacia, una indolencia que se ve en varios casos, no solo en el suyo, ¿no? En otros casos de desapariciones el trato es exactamente igual. Ahí la justicia tiene que hacer un mea culpa, tiene que buscar la forma de ayudar. Además de la sentencia de la jueza Sara Costales, que ella ordenó que se oficiara en el Registro Nacional de Cultos y también en la Vicepresidencia de la República para que se cierre la iglesia evangélica Oasis de Esperanza, que es la iglesia del pastor que secuestró a su hija. ¿Eso ya se dio? Así es, una de la reparación, todavía no tenemos la sentencia por escrito, estamos esperando. Pero una de la reparación integral fue esa, pero lamentablemente lo único que yo sé es que ya se han abierto otra iglesia. Entonces, ¿de qué reparación integral me están hablando? Si ellos pueden ponerse una iglesia cuando ellos quieren y donde quieren. Entonces, y lo peor de todo, se suponía que nosotros habíamos pedido, o la fiscal pidió, esta reparación es con el fin de que ya no existan otras víctimas como a mi hija, como yo, que lamentablemente nos tocó vivir por 10 años, o bueno, al último de los 10 años, que fue prácticamente en unos 4 meses que totalmente nos dimos cuenta que realmente era lo que ellos buscaban. Nosotros nos tocó salir de la iglesia. ¿Cómo llegó usted con su familia a esa iglesia? Desgraciadamente fuimos a esa iglesia en busca de ayuda espiritual, porque por lo que nos separamos del papá de mi hija, y yo llevé a mis hijos, pero con el fin de protegerlos, no para que los desaparezcan, para que les hagan daño. Pero lamentablemente yo no sabía lo que en su mente maquinaban mientras mi hija iba creciendo. Entonces, lo que sí exijo
al Estado realmente que se cierre esa iglesia, y que la otra de las reparaciones integrales que dio la doctora Sara Costales, que haya un registro de pastores en el Ecuador, y eso que se dé, porque hay mucha gente que puede ser víctimas de otras iglesias, no solo de esas, sino de otras iglesias. Así es. Bueno, justamente, Elizabeth, en los últimos años se ha hablado mucho de los abusos de la Iglesia Católica, ¿no? Pero su caso demuestra que este tipo de congregaciones tienen que tener mayores controles de lo que pasa, y, sea la denominación que sea la congregación religiosa, ¿no? No estamos hablando de ninguna en especial, pero parece que todas tendrían un lado oscuro cuando vemos estas cosas que pasan. Y no estoy diciendo que todas las congregaciones religiosas sean malas, pero debemos tomar en cuenta que cuando uno se acerca a este tipo de lugares de fe, lo hace buscando ayuda, porque justamente está vulnerable, ¿no? Eres frágil, has sufrido algo en tu vida que te ha destrozado el alma, que te sientes vulnerable, y asistes a estos lugares a pedir ayuda y te vuelves una víctima perfecta de gente mala. Así y eso es lo que le pasó a ustedes, ¿no? Exactamente, como yo le digo, yo fui en busca de ayuda espiritual por una separación que tuve con el papá de mis hijos, pero nunca pensé que esa gente se aprovechaba de mi dolor, que se aprovechaba de la vulnerabilidad en la que yo estaba, y sobre todo de mi hija. O sea, nunca me imaginé que mi hija iba a ser la víctima de esas personas. Lamentablemente, y me tocó, como quien dicen, vivir algo que es real, y que no quisiera que nunca a nadie más le pase a nadie, o sea, a nadie, porque esto no es fácil vivir todos los días después de que los pastores evangélicos se hayan burlado de mi dolor, se burlaron de la justicia, se burlan y se siguen burlando, porque el hecho de que no me entreguen a mi hija, esa es una burla, y se burlan ante los jueces, y también y no solamente ellos, sino personas que, como seres del cuerpo de pastores de Quito, que hayan otorgado un sigilo de confesión cuando sabían que había una víctima de una desaparición, y otorguen este sigilo. E igual el presidente de la Iglesia Cuadrangular Evangélica, que es asociada a esta iglesia Oasis Esperanza, que diga que solamente se solidariza al lugar de exigirles a los pastores que qué es lo que está pasando, que me devuelvan a mi hija. No, más bien ante el tribunal van y se ríen. ¿Cree usted que si es que los directivos de estas iglesias hubiesen hecho algo al respecto, hubiesen intervenido en vez de hacerse los locos o mirar para otro lado, su hija todavía estaría viva? Yo creo que sí, porque el hecho de que si usted o las iglesias evangélicas están hablando de un Dios verdadero y practican lo que predican, entonces se suponía que si yo gritaba al mundo entero que un pastor evangélico desapareció a mi hija, era con el fin de que llegara a esas iglesias y por lo menos me ayudaran y exigieran, o por lo menos digan qué es lo que está pasando en esta iglesia donde dice esa señora, porque aunque sea como me llamen, o que digan por gusto no puede estar gritando eso. Entonces investiguen, pero ninguna de las iglesias cristianas siquiera se pronunció en decir, vea señora, ¿qué es lo que está pasando? O señora, vea, le ayudo a luchar para que encuentren a su hija. No, ninguna, ni hasta ahora. Lo único que hizo la iglesia evangélica de la confraternidad es decir que no estaban de acuerdo con el cierre de la iglesia. ¿Cómo va a ser posible? O sea, todavía más se siguen, como yo digo, todas las iglesias evangélicas, desde de lo más alto, de donde tienen el alto mando, se burlan de mi dolor, no fueron solidarios, y solamente por un escrito que hayan mandado que se solidarizan con mi dolor, eso no quiere decir nada. Y además que el silencio les vuelve cómplices también, ¿no? Y si aquí no encontraron justicia, espero que un Dios sí les haga pagar por el daño que le hicieron pasar. No, y yo siempre digo que todo lo que se ha dado en estos días, tanto la sentencia, es por la ayuda de Dios. Para mí, yo sigo siempre creyendo en Dios, que es un Dios, no un Dios, un Carrillo, un Dios Oasis Esperanza, como yo les digo, no, porque realmente ellos no han estado
practicando lo que predicaban. Ellos solamente han estado aprovechándose de la vulnerabilidad de otras familias, porque hay otras familias simplemente que no hablan. Según en las investigaciones se ha visto, claro, y después inclusive a mí me han dicho, sabe que a mí me pasaron cosas, pero ¿por qué cuando yo les llamaba a rendir versiones o yo les decía que si pueden rendir versiones no lo dijeron? Ahora sí. Entonces, ¿pero por qué no hablaron? Entonces, ese es un llamado a las autoridades a investigar a estos lugares, a poner mayor control, ¿no? Porque como decíamos, no queremos decir que aquí en las iglesias o ya sean de cualquier tipo de congregación son malas, pero siempre ahí es donde asisten justamente estas personas que tienen una mente retorcida, porque saben que quienes van allá es gente que está vulnerable, que está quebrada y que necesita ayuda, y son más fáciles de dañar, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado a la comunidad, como tú decías, Elizabeth, ¿no? No son dioses, son seres humanos imperfectos que también cometen errores. No pongan sus vidas en manos de esta gente. Todo con inteligencia y con mesura, ¿no? Y sobre todo a nuestros hijos, porque esta vez fue Juliana, pero puede ser uno de nuestros hijos también. Hay que tener mucho cuidado con estos lugares. Así es, se les puede hacer un llamado a las personas que acudan a esa iglesia, que vayan, si es que van, pero que vayan, ya tienen un precedente. Entonces yo pienso que esto les sirva a mucha gente, que vayan. Y el control de las autoridades, exigirlo también. Sí, exigir un mayor control. Porque el hecho de que todo mundo pueda ponerse a una iglesia, porque si usted recorre el Ecuador, en cada esquina hay una iglesia evangélica. De diferente denominación, pero hay iglesias por todos lados, ¿no? Así es. Entonces, que sí al Ministerio de Justicia o a quien le corresponda que tenga más cuidado y que haga un registro realmente de las iglesias y de los pastores como se hizo en la reparación integral, que realmente si es que van a predicar, que prediquen de la palabra de Dios, pero que no se aprovechen de la ingenuidad de los feligres o de las personas que estén pasando cualquier problema. Elizabeth, ¿qué cree usted hoy en día que ha pasado luego de 7 años y luego de las investigaciones y la sentencia? ¿Qué cree usted que pasó con Juliana? El hecho de que Jonathan Carrillo no hable, se acoja a un derecho al silencio, primero, que está encubriendo a más personas. Segundo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿o acaso, porque yo sigo con la misma incertidumbre, acaso que a mi hija le hicieron, o sea, más grave de lo que, no sé, realmente hasta me pongo a pensar que está viva y está en trata de personas, o ellos manejaban o forman parte de trata de personas? ¿De una red de trata? De pronto, o sea, yo pienso, o sea, personalmente que puede ser eso, porque el hecho de que no hable esta persona, porque de que me diga que a los restos de mi hija ha botado en ese sector, y después de haber encontrado los restos y que no correspondan a mi hija, me da mucho que pensar. Claro. ¿Usted nunca habló con el pastor evangélico Carrillo? ¿Habló alguna vez después de los hechos? No, la primera versión que tratamos de hablar, pero nos dijeron que ellos no son, y que lo busquen en la frontera con Colombia, que la busquen en frontera con Perú, que la busquen en Cuenca, y así, pero totalmente con una furia tenaz diciéndonos que ellos no son. Pero entonces... ¿Pero luego de que confesó? Después de que él mismo confesó, tampoco, o sea, y en la confesión él dijo que la secuestró, aceptó que secuestró a Juliana, aceptó que murió en sus brazos, sí, pero no dice cómo murió. Exactamente, él dice cómo murió, pero según los peritos que investigaron esto, dicen que esa caída que supuestamente Julie ha tenido, la que Jonathan Carrillo dice, que esa no produce ninguna muerte. Entonces, él está mintiendo, como dijo el abogado de él mismo, el doctor que le defiende, que se me fue hasta el nombre. Yo también lo olvidé. Él dijo, otra vez nos mintió a todos. Entonces, el mismo abogado. El mismo abogado ante el tribunal. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es la justicia? Doctor Ocaña. Exactamente, el doctor Ocaña. Entonces, él mismo, ¿sabe que otra vez nos mintió a todos? O sea, abriendo las manos y dijo... Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que están ocultando algo más grave? ¿O qué es lo que hicieron con mi hija? Porque yo lo único, y no me voy a cansar, eso sí, no me voy a cansar hasta que me devuelvan a mi hija.
Elizabeth, usted entonces va a seguir buscando a su hija. Por un lado, la justicia ya no tiene nada más que hacer, ¿o va a exigir que se reabra el caso? No, tiene que, estamos, como le digo, esperando la sentencia por escrito, y hablé con los abogados y vamos a poner un escrito ante el tribunal o ante la corte sobre todo a que las búsquedas no cesen. Eso es lo que me interesa más que todas las reparaciones que me habían dicho son importantes, pero la más importante era que no cesen las búsquedas, porque para mí lo más importante es encontrarla a mi hija, y el Estado tiene la obligación de proveer recursos materiales y técnicos para dar con el paradero y entregarme a mi hija. Y una justicia real, porque no puede ser que 25 años y ya está, no ha pasado nada. Yo creo que usted tiene el derecho de saber qué pasó con Juliana. Exactamente, al haberme vulnerado el derecho de no darme la verdad en un plazo razonable, y que me vengan a decir que en 25 años ya está sentenciado y que yo conformarme, no, porque yo busco a mi hija. Desde el primer día que la desaparecieron yo la sigo buscando, y hoy son 2.594 días que estoy sin mi hija, y por lo tanto no estoy cansada de buscarla, y no me voy a cansar de exigirle al Estado que me la entregue, que me la devuelve, porque ese es mi derecho. Así es, Elizabeth, y en ese derecho estaremos acompañándole, y en esa lucha quienes también queremos que este país mejore, ¿no? Son cientos los desaparecidos que todavía están buscando también justicia. Elizabeth, muchísimas gracias por habernos acompañado, y aquí están siempre las puertas abiertas para recibirla. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo seguiré buscando y agradeciéndoles tanto a ustedes por la ayuda que me dan. Ahí estaremos siempre con usted.